Opa, seguro que alguna vez has visto en un foro, en alguna página web y tal, ese típico, o ese ya famoso ticket de soporte en el que cogían y utilizaban más Grave o más para coger e instalar un Windows desde el propio Microsoft, ¿vale? Pero, ¿qué hay realmente detrás de ese comando de PowerShell que veíamos en ese tipo de artículos? Aquí tenéis uno, por ejemplo, ¿eh? Que es el que teóricamente todo el mundo recomienda para activar ya sea Windows u Office. Pues bien, hoy vamos a intentar verlo. No vamos a hablar evidentemente de cómo piratear. Creo que ya todos sabemos que una herramienta así pues viola los términos de licencia de Microsoft, sino vamos a hablar de cómo un proyecto que es open source ha aplicado pues ingeniería inversa a los procesos de Microsoft de una forma, digamos, tan limpia que hasta los técnicos de la compañía, los técnicos de soporte, en un momento dado lo utilizan. Y por qué no, pues también pues muchas personas que podemos llegar a necesitar de una activación. Para entender un poco de qué hablamos, en dónde estamos y por qué la comunidad técnica pues está respetando tanto a más, primero tenemos que recordar un poco de dónde venimos. Tenemos que, yo que sé, recordemos el famoso KMS Pico, el que cogía y era descargable en todos lados y que bueno, era una barbaridad, ¿no? Antes activar Windows era casi un deporte de riesgo. Teníamos que coger y descargar ejecutables desde los famosos .exe, digamos, desde foros o páginas de todo tipo, y desactivar el antivirus sí o sí, además de ponernos a rezar para que todo ese ejecutable pues no fuera algún tipo de troyano que convirtiera, por ejemplo, el PC, pues yo que sé, pues en parte de una botnet, o que instalara algún tipo de minero de criptomoneda. Pero bueno, básicamente porque todos esos activadores eran una especie, digamos, de cajas negras, ¿verdad? Y que no sabíamos muy bien qué hacían por dentro. Así que bueno, vamos a ir un poco con ello para adelante. Vale. Vemos que más con esto, digamos que rompe dentro del proyecto, rompe con todo eso con una transparencia que creo que es total. Al entrar en el repositorio, lo que vemos no van a ser binarios compilados, sino vamos a ver scripts, ya sean de PowerShell o de Bash, y eso nos permite a casi a cualquier desarrollador coger y evidentemente auditarlo. Podemos leer el código pues línea a línea. Podemos ver qué claves de registro tocan, qué comando lanzan, y por lo tanto no hay ni trampa ni cartón. Además, el script de por sí pues no trae binarios de terceros, no tiene un motor propio de activación, y lo que hace, digamos, es orquestar herramientas que ya están en Windows, como puede ser el motor de licencias o el programador de tareas, por ejemplo. E incluso pues el lanzador del script tiene digamos, una forma en la que verificar, tiene su propio sistema de verificación, ya que calcula un hash con SHA-256 de lo que se descarga y lo compara con el oficial. Entonces, si un solo byte
es modificado por un atacante, el script se va a detener y no se va a descargar, lo que nos da, digamos, también una capa de seguridad respecto a eso. En definitiva, creo que hemos pasado de esa especie de magia negra que teníamos con KMS Pico a una automatización de sistemas pura y dura. Así que bueno, bastante más escalable y mejor. Vamos a hablar un poco de cómo funciona y vamos a empezar entonces por la activación de Windows con Hardware ID. Si alguna vez te has preguntado por qué tras usar este script puedes formatear el ordenador, reinstalar Windows desde cero y que aparezca automáticamente activado sin tocar nada, realmente aquí digamos que tenemos la respuesta. El script no hackea Windows. Lo que hace es una especie de ataque de retransmisión de confianza, ¿vale? Me voy a explicar. Windows tiene un ejecutable legítimo llamado gaterstate.exe. Este archivo se diseñó dentro de los paquetes de instaladores. Se diseñó originalmente para facilitar la transición gratuita de Windows 7 u 8 a Windows 10. Y su función era bastante simple. Era comprobar si el sistema antiguo era original y, de ser así, generaba un ticket de activación, llamado genuineticket.xml. Entonces aquí digamos que es donde está el truco de más. El script que tiene más toma este ejecutable oficial de Microsoft y digamos que lo engaña. ¿Cómo? Pues creando un entorno simulado, un entorno temporal, donde le hace creer que se está ejecutando en una versión previa de Windows 7 u 8 con una licencia válida, que nos daría entonces una actualización a Windows 10 gratuita, o si estamos en sistema moderno, Windows 11. El ejecutable entonces confiado va a generar ese ticket de XML firmado digitalmente. ¿Y qué va a hacer el script después? Pues va a enviar ese ticket a los servidores de activación de Microsoft, el famoso servicio de clipping, donde Microsoft va a recibir el ticket que su propio software ha firmado como válido, y como respuesta va a asociar entonces el ID de nuestro hardware, el de la placa base, a una licencia digital en la nube. A partir de ese milisegundo, para Microsoft, tu ordenador entonces es original de por vida. No hay parches, no hay cracks residentes en una memoria, no hay nada que un antivirus vaya a poder detectar después, porque la licencia ya no está en el disco duro en sí, está en los servidores de Redmond. Una vez hecho esto, digamos, evidentemente podemos formatear el PC, podemos formatear Windows, que se va a activar solo porque ya estás en la base de datos de Microsoft, por lo que en tanto es una activación permanente y real, ¿vale? Además podemos coger y dentro de, por verlo un poco, podemos coger y ver cómo dentro del script coge y ya han incluido todas las claves en las que va a poder coger y lanzar la que pertenezca a nuestro sistema. Entonces, así va a poder coger y asimilarse. Esto de por sí, hay que tener en cuenta que la clave de por sí no sirve como una activación. Lo que sirve es para decirle al sistema: oye, comprueba este Hardware ID en la base de datos de Microsoft porque tengo esta licencia digital, ¿vale? Además, por cierto,
todas estas claves que tenemos son las mismas que Microsoft publica oficialmente en la documentación de Microsoft Learn para cuando hacemos despliegues IT. Por lo que el script utiliza, como vemos, tanto herramientas como recursos legítimos de Microsoft de una forma, digámoslo, creativa. ¿Vale? Vamos a pasar al método del OHook. Porque si el método de Hardware ID ya es una especie de truco de magia con los servidores de Microsoft, lo que hace OHook para instalar Office es una especie de escapismo técnico, mágico, que está muy bien. Porque a diferencia de Windows, las versiones modernas de Office no se activan simplemente con un ticket digital permanente. Comprueban constantemente su estado a través de un servicio llamado Software Protection Service. Y por eso los activadores antiguos usaban servidores KMS que caducaban cada 180 días. Pero en este caso, OHook cambia todo eso usando una técnica de hijacking, habiendo persistencia, evidentemente, porque hace un cambio. Y por lo que, evidentemente, al hacer una instalación de un archivo, cuando estamos metiendo un archivo, digamos que el método sí deja rastro. Es ese archivo DLL. Y si lo borramos, por tanto, o lo borra en un momento dado Microsoft en una actualización gigante, por decirlo de manera, se acabaría esa magia, tendríamos que volver a instalarlo. Porque hay que pensar que cuando abrimos Word o Excel, el programa necesita cargar varias librerías. Una de ellas es versión DLL, que la tenemos aquí. Por diseño, Windows va a buscar esa librería primero en su carpeta de instalación, y si evidentemente ya está instalado y todo eso y no la encuentra, se va a ir a buscarla a System32, que es donde lo tenemos aquí. El script de más lo que hace es colocar una versión, digamos, especial de version DLL justo en la carpeta donde está instalado Office, que sería esto, que sería aquí. Cuando Word o Excel arranque, va a cargar nuestra DLL en lugar de la que teníamos en el sistema. ¿Cómo funciona este anzuelo, digamos? Lo que hace, digamos, de puente o de interceptor. Cada vez que Office intenta preguntar al sistema, oye, ¿es esto copia original? Pues la DLL lo que hace es interceptar, digamos, esa pregunta antes de que llegue al sistema operativo y responde diciendo que sí, que evidentemente es una suscripción válida. Lo más interesante de OHook es que no altera, como vemos, entonces los archivos originales de Office. No parchea un .exe, por lo que las firmas digitales de Microsoft siguen siendo completamente válidas. Por lo que tanto es una técnica para nada destructiva. Eso sí, es como al final, al ser un archivo físico que está engañando al programa, si el antivirus detecta este comportamiento de hijacking y borra la DLL, la activación va a desaparecer al instante, como os decía antes. Por eso el script también suele añadir esa carpeta a las exclusiones de Windows Defender cuando se instala. Va a hacer siempre la llamada para coger y hacer la instalación. Y si no, si tenemos, en caso de si en vez de Defender tenemos un antivirus de tercero, pues un McAfee, un Avast, el que sea, el script
lo que va a mostrar es un aviso por pantalla de, oye, añade esta carpeta a las exclusiones de forma manual o el antivirus va a borrar el activador. Ahora, pensemos, ¿por qué Microsoft no lo detiene todo esto? Y es que en el fondo una de las grandes paradojas de la industria que tenemos, ¿no? Porque Microsoft es una empresa con recursos casi limitados que permite que este agujero siga abierto. La realidad, creo, para mí, que no es por una capacidad técnica, obviamente, sino por una mezcla, digamos, de estrategias de mercado, de los costes de soporte y también por un cambio evidente que está habiendo de una temporada, de unos años para aquí, en el modelo de negocio, como hemos visto en Windows. Por un lado, vemos que el método Hook utiliza Version DLL, que es un nombre de librería estándar del sistema. Si Microsoft implementara una verificación ultra estricta dentro de su lista blanca, en cada LL, pues podría romper miles de complementos legítimos, que ya sabemos que tampoco es raro en Microsoft. Rompería herramientas de seguridad corporativas, software antiguo que usan las empresas, o sea, sus clientes más reales, ¿no? Y además el soporte técnico derivado de romper ese flujo de trabajo en una multinacional por culpa de un parche antipiratería sería siempre mucho más caro que lo que pierden por unos cuantos usuarios domésticos utilizando más. Por otra parte, yo creo que está el efecto de mejor pirata que la competencia. O sea, es una razón bastante cínica, pero real. Va a preferir que utilices un Office pirata que utilices Google Docs o LibreOffice. Al final, un estudiante, un profesional independiente que usa Office pirata se puede acostumbrar a la interfaz y formatos y ya está. Cuando ese usuario llega a una empresa, evidentemente va a querer también trabajar con Office. Por lo tanto, al final la empresa que no se arriesga a cosas piratas, pues va a tener siempre licencias por volumen, con lo que por ahí ya está ganando también dinero. Y además, por otro lado, esa piratería, digamos, que actúa como una barrera de entrada de competencia. Tenía Bill Gates una frase que era algo así como: si van a robar software, queremos que sea el nuestro. Así se volverán adictos y luego buscaremos la forma de cobrarles. Esto es lo que han hecho. Esto es lo que han hecho, digamos, con el cambio de modelo que estamos viendo, que ha pasado de esa licencia de datos a la nube, ¿verdad? Ahora el sistema operativo o la suite esta de Office ya no son el producto final como tal, sino son una especie de vehículo. Por un lado, están generando muchísima telemetría, sea pirata o no, o sea, sigues enviando datos que valen dinero. Y por otro lado, por el propio ecosistema, porque ya que estás dentro, es más probable que acabes pagando por, yo que sé, pues por almacenamiento de un OneDrive, por una suscripción de Azure, lo que sea, que es donde realmente pues pueden seguir sacando y teniendo margen de mucho beneficio. Y por otro lado, además, cualquier parche que decíamos que lancen hoy, pues va a ser al final analizado por la comunidad de más y por otros grupos similares en cuestión de horas. Por lo tanto, iban a bloquear una versión de DLL, los desarrolladores iban a buscar otro punto de inyección, con lo que sería al final lo mismo, sería una especie de guerra constante y que iba a consumir, digamos, pues demasiados recursos para ellos. Por lo tanto, es más ruido estadístico y no les preocupa eso, no les preocupa que lo uses tanto como que dejes de utilizar sus productos. Ahora, eso sí, también nos toca hablar un poco de los riesgos. Aquí el mayor riesgo, aparte de añadir evidentemente de forma alegre excepciones a un antivirus, que en un momento dado un atacante podría llegar
a explotar es el de cadena de suministro. Me explico. Si alguien logra comprometer la cuenta de GitHub de Musgrave o el servidor de Activated Win y sustituye en un momento dado la DLL limpia por alguna con algún tipo de virus o algún tipo de troyano, claro, los usuarios que descargaran el script en ese momento, durante ese intervalo, iban a estar infectados. Por suerte, como os decía antes, hay una gran comunidad en más, muy activa y técnica, evidentemente. Al ser de código abierto y tener miles de ojos encima, en la que es seguro que muchos de ellos van a ser investigadores en seguridad, un cambio en el hash del binario o en el código del script va a detectarse de una manera muy rápida y seguro que se va a reportar en cuestión de minutos o horas. Por lo que va a ser un periodo breve. Pero bueno, en el fondo hay que tener en cuenta que ahí está ese riesgo también, ¿vale? Y bueno, vamos terminando. Creo que en el ecosistema actual Musgrave es probablemente la herramienta más segura de su clase, precisamente por la transparencia y por su falta de infraestructura externa. Es una increíble automatización que nos enseña más cómo funciona internamente Windows, porque nos obliga a los que cogemos y nos hemos pasado un rato revisándolo para explicarlo, nos obliga a eso, a saber más cómo funciona internamente Windows que muchos manuales oficiales. Yo en el fondo me lo he pasado pipa revisándolo. Así que bueno, el riesgo de por sí no es tanto el activador, sino ese hábito de desactivar, como decimos, las defensas que estas herramientas pues requieren. Así que bueno, no sé qué tengo más, os espero para el próximo vídeo y espero vuestras opiniones sobre este cambio de modelo que tiene Microsoft y si crees que esta piratería doméstica les da igual. Os leo en los comentarios. Hasta la próxima.